Capítulo 1. Arturia Pendragon miró al chico frente a ella. En todos sus 9 años de vida, nunca había visto a un niño con el pelo rojo. Su ropa también era extraña. Eran prendas hechas de tela que parecían envolverse alrededor del cuerpo. ¿Podría ser tal vez un sajón? Entrecerró los ojos, pero rápidamente descartó la idea, no había sajones con cabello rojo. ¿Un escocés entonces? Pero, ¿por qué estaría tan lejos y tirado en medio de un campo de trigo en medio de la nada? Un destello de duda entró en la mente de Arturia. ¿Podría ser esto como una de las historias del hermano Kai, en la que las hadas se llevan a los niños malos? ¿Duendes? Ella se estremeció. Era una buena chica, nunca le pasaría algo así. A pesar de la confianza de Sir Hector en la falta de autenticidad de las historias de Kai, no podía quitárselas de la cabeza. El niño gruñó en sueños, sorprendiendo a Arturia, quien decidió refugiarse detrás de una fanega de trigo. Ella lo observaría por ahora, y si las cosas iban mal, agarró su espada de madera atada con un hilo a su cintura. El chico se quejó un poco más antes de que sus ojos se abrieran. Parecía sorprendido si su reacción era algo por lo que pasar, los ojos moviéndose de un lado a otro y la boca abierta. Era una razón más para que Arturia creyera que fue capturado y llevado por las hadas o fueron los goblins. Ella chilló cuando se dio cuenta de que había dicho sus pensamientos en voz alta y el chico ahora la estaba mirando. Parecía que ya no estaba sobresaltado, sus ojos parecían fijos en ella como un animal hambriento. ¿Qué le había hecho el hada? Temblando, se puso de pie, su mirada se iluminó cuando le dio una sonrisa tímida. Arturia no caería en la magia de las hadas, por muy traviesas que se supiera que eran. «Di tu nombre», dijo secamente, cansada del hechizo que las hadas podrían haber lanzado sobre el niño. «Shiro Emiya», dijo el chico después de un momento de vacilación. El nombre de un hada. Arturia nunca había oído hablar de un nombre tan extraño, pero aún así, el chico tenía un apellido. Solo se daban apellidos a los que tenían suficiente prestigio. Quizás era el hijo secuestrado del caballero. Ella le daría el beneficio de la duda. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Arturia con curiosidad. «Ni siquiera me conozco a mí mismo», comenzó Shirou mientras se rascaba la nuca. «Estaba cazando una bestia local aterrorizando a un pueblo y de repente estoy aquí». Dicha bestia en este caso era un apóstol muerto que Shirou tenía la tarea de eliminar. «¿Cazando una bestia? ¿Llevas a alguien más contigo?», preguntó Arturia. «Sí, un superior», respondió Shirou pensando en el arrogante mago encargado de liderarlo a él y a un equipo de ejecutores. Debe haber sido un caballero en entrenamiento, tal vez un escudero como ella antes de que las hadas se lo llevaran, reflexionó Arturia, casi cimentando su hipótesis. El hecho de que apareciera de repente en medio de un campo de trigo a varias legiones de Escocia era un indicador suficiente. La mirada de Shirou viajó hasta la espada de madera de Arturia. «¿Practicas?», preguntó. Arturia asintió, sin ver a dónde llegaba. Si quisiera un mástil, no lo conseguiría si él mismo no tuviera un arma de práctica. «Sigue», dijo Shirou mientras espadas de práctica idénticas aparecían en cada una de sus manos. Los ojos de Arturia se abrieron, las hadas le enseñaron magia. Distraídamente se preguntó qué tipo de magia aprendería de Merlín en un par de meses. «¿Puedo pedir un partido de práctica para alguien tan talentoso como tú?», preguntó Shir. Shirou tenía una lengua suave, Arturia tuvo que admitir, y rápidamente se encontró interesada en su propuesta. ¿Cuándo más tendría la oportunidad de probar su espada contra un espadachín enseñado por hadas? «Acepto», dijo Arturia con su postura erguida y los ojos al nivel de su oponente como debería serlo cualquier escudero. Shirou no respondió la declaración de Arturia de inmediato. Estaba perdido en sus pensamientos. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que la había visto. Ni una sola vez había dejado de buscar, y ahora, no tenía palabras para describir la gran presión dentro de su pecho, incluso si ambos eran versiones más jóvenes de sí mismos. Él buscaba ser un héroe, pero lo había hecho no solo por sus ideales, sino en memoria de ella. ¿Había llegado finalmente al final de su búsqueda? Se sacó de sus pensamientos cuando notó la mirada impaciente de Arturia frente a él. «Gracias», dijo Shirou mientras adoptaba una postura relajada. «Cuando estés listo». Arturia entrecerró los ojos en Shirou. «¿Eso estaba listo?».
Tenía aberturas por todas partes, las más evidentes en los lugares que Sir Héctor dijo que debía proteger y apuntar. Pecho centro izquierdo, abdomen inferior derecho, todos estaban abiertos. Entrecerró los ojos y decidió probar las aguas. Golpeó en una abertura y posteriormente fue bloqueada. Ella frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Ella golpeó de nuevo y se encontró con los mismos resultados. Soltó un suspiro y endureció su rostro. Daría un golpe, eso lo juró. Shirou no podía mantener sus pensamientos en orden mientras miraba el rostro determinado de Arturia. ¿Cuándo fue la última vez que lo había visto? Distraídamente, desvió otro de los golpes de Arturia. Ella no era la misma espadachín incomparable que recordaba, pero en ese momento todavía era una niña. Su postura era un poco incómoda, pero lo compensó con creces con su habilidad natural. Aún así, él nunca querría verla lastimada. Cuadre más los hombros cuando golpee. ¿Qué? Arturia estuvo confundida por un momento, pero pronto se dio cuenta de lo que había querido decir Shirou. Rápidamente corrigió su error. Sin embargo, su mente luchó por encontrar una respuesta. ¿Por qué le darías consejos a tu oponente? Usa más tus caderas, generará más potencia en tus swings. De nuevo, ¿por qué la estaba ayudando? La caballería de un caballero es una para vivir. Las palabras de Sir Héctor resonaron en su mente. Probablemente ambos eran esquives, pensó Arturia mientras golpeaba a Shirou una vez más, notando la diferencia de fuerza cuando usaba sus caderas. Quizás su propio código de honor le dictó que ayudara a un compañero esquive. No obstante, estaría agradecida por su consejo. La única otra persona que tenía como mentora era Kai. El sonido de los golpes de espada resonaba en todo el campo de trigo durante horas, y era lo más divertido que Arturia había tenido en mucho tiempo. Su tiempo con Kai fue divertido, pero la experiencia fue diferente con una persona de su misma edad. Para colmo, podía decir que Shirou era un hábil espadachín. Había aprendido y mejorado mucho del encuentro casual. Arturia sonrió cuando se fue a casa ese día, se despidió rápidamente y salió corriendo. Adiós Arturia, dijo Shirou un momento después. Arturia dejó de caminar de regreso a su casa con Sir Héctor y su hermano Kai, y de repente se dio cuenta. Ella nunca le dio a Shirou su nombre, sin embargo, ¿cómo lo hizo? La magia de las hadas. Había una contracción notable en su rostro cuando llegaba a casa ese día, y todo era culpa de Kai. Poco sabía Arturia ese día, que su hipótesis inicial de hadas estaba más cerca de la verdad de los orígenes de Shirou que cualquier otra cosa. Su cuerpo estaba hecho de espadas. Algo le había pasado a Shirou para que se despertara en medio de un campo de trigo, pero más importante, eran los cambios en su cuerpo que ninguno de los dos notó ese día, y no era que cambiara de género. Si lo hubiera hecho, esta sería una historia completamente diferente de la tarea de buscar sin cesar. Del que se había dado cuenta de sus orígenes y poder 10 años después de la Quinta Guerra del Santo Grial, y que había desbloqueado la llave de su arma definitiva, su realidad, otros 10 años después. Esta fue la historia de un destino encerrado en el tiempo. ¿Qué piensas? Esta historia se inspiró en el final de Fate True, que me pareció muy triste que solo pudieran encontrarse en la muerte. Bueno, a la mierda eso. Hora de cambiar las cosas al estilo Emilia. No soy dueño de Fate, ni de la imagen. Gracias por leer. Para Casio. Capítulo 2. Adolescencia. Shirou abrió los ojos a ese aroma desconocido de bosque húmedo y almizclado. Por un momento, no supo dónde estaba, pero luego los recuerdos lo inundaron. Olía a bosque porque estaba viviendo en un bosque. No lo dejaron exactamente en medio de un campo de trigo con dinero de ningún tipo y un lugar al que llamar hogar. Sin embargo, él no lo tendría de otra manera, ella estaba aquí. Después de ese día, la Quinta Guerra del Santo Grial, no había dejado de buscarla ni una sola vez. Durante años había estado sin ella. Durante años de angustia constante, persiguió sus propios ideales en memoria de una mujer que había recorrido un camino similar. Shirou apretó los puños, no sabía qué había sucedido para traerlo aquí, francamente, simplemente no le importaba. Ella estaba aquí, y eso era todo lo que importaba. No podía dejar que la oportunidad se le escapara de las manos.
En el momento en que la había vuelto a ver por primera vez, en el momento en que se dio cuenta por primera vez de las implicaciones de dónde estaba, había hecho un juramento. De la misma manera que el recuerdo de una mujer noble lo había hecho una vez por él, haría todo lo que estuviera a su alcance para mantenerlo. Esta vez no estaría sola para soportar la carga de un rey bajo una máscara sin emociones. Shirou se levantó de su improvisado lecho de hojas. Él tendría que ir a cazar hoy. Según la orientación del sol y la humedad del aire, era pleno verano. Al menos no tendría que preocuparse por el frío del invierno. Caminó hacia el río, su única fuente de agua, y se lavó la cara, el frío despejando el borrón de sus ojos cansados. Tenía suerte, pensó, de que había un bosque con un río junto al campo de trigo. Un sonido pronto lo llamó la atención, sus músculos se tensaron. Era un hábito después de muchos años persiguiendo a los apóstoles muertos, o cualquier cosa que causara daño. Shirou se volvió y tenía una proyección lista en el fondo de su mente. Nunca podía ser demasiado cauteloso, la vida se lo había enseñado. Sin embargo, sería en vano ya que inmediatamente se relajó. Así que has venido otra vez, dijo Shirou al único auge rubio que sobresalía de un arbusto. Se movió antes de que Arturia se revelara. ¿Cómo haces eso?, preguntó Arturia. Estaba segura de que estaba escondida. A todos los efectos, hoy era el día en que iba a encontrar dónde vivía. ¿Será que las hadas lo criaron en el bosque? Podría finalmente probar que Kai estaba equivocada por reírse de su cara cuando él fue quien le habló de las hadas. No era un recuerdo agradable recordar volver a casa ese día, de la misma manera que lo he hecho durante los últimos 7 crepúsculos. Un caballero en entrenamiento como tú no es adecuado para esconderse en las sombras. Por supuesto, tartamudeó Arturia. Fue la primera vez que alguien que no fuera su familia reconoció su deseo de ser caballero. Ella aclaró su mente en ese punto. Y un caballero en entrenamiento como tú no debería estar escondiendo secretos en el bosque. Shirou sonrió ante la refutación. No es un caballero. Sí, eres un escudero. No, no es un escudero. Arturia frunció el ceño. ¿A qué juegos mentales estaba jugando Shirou? Ella no le creería. Ningún chico normal debería poseer la cantidad de habilidades con la espada que tiene. Buen intento, pero ella no caería en la trampa. La pregunta es, ¿por qué no lo admitiría? ¿Y qué? Ella decidió seguirle la corriente. Solo un cazador. Shirou miró a Arturia, incapaz de ocultar el destello de emoción que cruzó sus ojos en ese momento. Solo podía esperar que Arturia no se diera cuenta. Arturia miró fijamente, pero pareció sacudirse cuando comenzó a reflexionar. ¿Un cazador? Arturia hizo eco en su mente. De todas las excusas que podía usar, ¿por qué un cazador? Por otra parte, estaban en un bosque y Shirou no parecía estar viviendo en una casa. ¿Por qué no tenía un hogar? Seguro que tenía un hogar. Mejor aún, ¿por qué lo estaba escondiendo? Seguramente las hadas habrían tenido un lugar para que él se quedara. Los ojos de Arturia se entrecerraron. El estómago de Arturia gruñó. Ella se sonrojó y rápidamente se cubrió la cara. Era su culpa por no comer nada, pero no podía evitarlo. La única forma en que podría haber conseguido comida era preguntándole a Sir Héctor. Dios sabe lo perspicaz que era Sir Héctor. Habría preguntado dónde y quién a primera hora de la mañana. Francamente, no le había contado a nadie sobre su encuentro con Shirou, al menos no todavía. Shirou sonrió y de mala gana comenzó las actividades del día. El hambre es el enemigo, dijo mientras se ponía una cálida capa sobre los hombros. Un arco apareció en su mano, y pronto caminó hacia el follaje del bosque. Espera aquí, volveré con algo de comida. Llamó. Arturia asintió con la cabeza un momento después de saber que su sonrojo había desaparecido. Solo entonces se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de seguir a Shirou. El objetivo era levantarse temprano y engañar a Kai para que se ocupara de las actividades matutinas de Sir Héctor, es decir, alimentar al ganado. Ahora, ¿qué se suponía que debía hacer? Su mano buscó a tientas la espada de práctica atada a su cintura. Tal vez podría practicar con Shirou más tarde, bueno, supuso que podría ser un calentamiento antes de eso. Shirou viajó en silencio dentro del bosque, su arco listo y sus ojos buscando movimiento.
Una liebre sería preferible a un ciervo debido a la diferencia de peso, debido a su cuerpo de tamaño infantil. Sin embargo, si llegaba el momento y todo lo que encontraba era un ciervo, suponía que simplemente podría reforzar su cuerpo con magia. Ahora bien, si hizo eso, ¿cómo podría explicárselo a Arturia? ¿Hago ejercicio? De alguna manera, Shirou sabía que no creería eso. Por otra parte, él podría correr el riesgo. Si él la conocía, y lo hacía muy bien, entonces sabía que, incluso cuando era niña, ella debía comer mucho. 2 liebres entonces, o un ciervo, decidió. Por suerte fue en ese momento que una liebre entró en sus perfiles. Con facilidad practicada, fácilmente lo derribó. Uno abajo, uno más para ir. Caminando hacia la liebre caída, Shirou la recogió y la colocó en una bolsa que colgaba de su cintura. Un parpadeo de movimiento llamó su atención, y rápidamente, reforzó sus piernas y saltó a un árbol. ¿Una bestia fantasmal? Shirou reflexionó mientras observaba a la pequeña criatura. Tenía la forma de un halcón, pero era un poco más grande. Si no fuera por sus ojos de color verde azulado y su brillo etéreo, un azul tenue, no se habría visto fuera de lugar en el bosque. Ahora la pregunta era, ¿qué estaría haciendo uno en medio del bosque? Por otra parte, ¿por qué lo miraba fijamente? Solo para asegurarse, Shirou agitó una mano y observó cómo sus ojos lo seguían. Realmente lo estaba mirando, qué extraño. ¿Qué podría querer de él? En una especie de movimiento de ven aquí, agitó la cabeza como si dijera sígueme. Shirou frunció el ceño, pero, no obstante, decidió seguir a la bestia fantasmal. Buena idea o no, sería mejor no dejar desatendida a una bestia fantasmal. Caminaba sobre afiladas garras rojas, y de vez en cuando volvía la cabeza para comprobar si todavía lo seguía. Finalmente, se detuvo y se fue volando. Los ojos de Shirou nunca lo dejaron hasta que se posó en lo alto de un árbol y le indicó que avanzara con sus ojos. Obedeció, pero se aseguró de mantener un ojo constante en la bestia. Su atención, sin embargo, pronto se desviaría hacia sus pies pisando un suave adoquín. Miró hacia arriba. ¿Una casa? No, era más una mansión, pero ¿por qué estaba en medio del bosque? A todos los efectos, fue abandonado. Shirou no supo por cuánto tiempo, pero la vegetación ya se estaba abriendo camino por toda la casa. Este era probablemente el hogar de la bestia fantasmal, pero ¿por qué lo traería aquí? Shirou se acercó y al inspeccionar notó una tabla cerca de la antigua puerta principal. Bosque Ashton. El tablón leyó. Con un graznido, la bestia fantasmal voló una vez más, pero esta vez directamente sobre la parte superior de la mansión. Volvió a graznar, instándolo a continuar antes de levantar un ala y comenzar a acicalar sus suaves plumas marrones. Vacilante, cruzó la vieja puerta. Bienvenido a casa. Una suave voz resonó en la mente de Shirou. Volviendo su mirada a la bestia fantasmal, desapareció dentro de la mansión. Bienvenido a casa. Shirou reflexionó en voz alta. Si antes estaba confundido con la naturaleza de la bestia fantasmal, ahora estaba desconcertado. Las bestias fantasmales, al menos las que ha encontrado, nunca fueron demasiado amigables con los humanos. La mayoría de ellos prefería mantenerse alejado, o francamente enemistarse con ellos, y por enemistarse se refería a matar. Cosas como duendes, diablillos y similares, todos eran fáciles de entender, pero esta bestia en particular. Shirou se rascó la nuca. Bienvenido a casa, podía significar la mayoría de las cosas, pero la conclusión más fácil era que estaba en casa. La bestia fantasmal debe haberlo conducido aquí asumiendo que él era el dueño de la casa, lo cual era extraño en sí mismo. Las bestias fantasmales simplemente no hacen eso. Si tienen una tierra que creen que es suya, la cuidarán, no la regalarán. Por otra parte, siempre fue un mago de tercera categoría, su conocimiento solo provenía de la experiencia. Al recorrer los terrenos de la mansión, Shirou notó un corral de pollos cerca del patio trasero. Se debatió sobre qué hacer, es decir, hasta que la bestia fantasmal se posó sobre su hombro. Se tensó. Bienvenido a casa. La voz repitió dentro de la mente de Shirou. ¿Qué quieres decir? Shirou preguntó momentos después, al darse cuenta de que la bestia no estaba dispuesta a atacarlo. Tal vez podría entenderlo.
La bestia fantasmal inclinó la cabeza confundida antes de agitar un ala para abarcar el área. Tuya. Dijo la voz. Mío. Shirou dijo confundido, pero ninguna voz volvió a responder. En cambio, la bestia fantasmal simplemente comenzó a acicalarse las plumas, llamando la atención sobre el collar alrededor de su pie. El collar decía, Efret. Un nombre probablemente. Al darse cuenta de la mirada de Shirou, Efret una vez más hizo un gesto hacia el área y dijo tuya. Efret era una bestia fantasmal peculiar, decidió Shirou, pero era dócil. Shirou levantó una mano y comenzó a acariciar a Efret, notando la forma en que se presionaba contra su mano. Sonriendo levemente, Shirou volvió su atención al corral de pollos. Parecería como si no tuviera que ir a cazar pronto. Todavía no, le dijo Shirou a Arturia. Aún no está cocido. Después de dejar la mansión y prometerle a Efret que regresaría, Shirou ahora estaba preparando el almuerzo para él y Arturia. El almuerzo en este caso consistió en liebre y pollo desollados, la mayoría de los cuales estaban casi cocidos después de 10 minutos en un asador improvisado. La mayoría de los componentes estaban hechos de madera, pero Shirou había creado una perilla giratoria para el asador. Pero la carne ya se ve tierna, dijo Arturia con un resoplido, en señal de su protesta. Estaba cansada y hambrienta después de practicar su manejo de la espada sola durante toda la mañana, y fue culpa de Shirou por tardar tanto. Y no entiendo por qué lo estás cubriendo con, Arturia se desvaneció. Hierbas, suministró Shirou. Hierbas, terminó Arturia. Eran un ingrediente que Shirou parecía haber encontrado en el bosque. Aparentemente hacen que la comida sepa mejor. De alguna manera lo dudaba, solo parecían hojitas, o puntas de hierba. Además, la roca negra que Shirou molió y llamó pimienta negra, era horrible. Aunque, ella tomó una muestra para sí misma cuando él no estaba mirando. Ella solo tomó un poco, una pequeña pizca en su dedo índice en el que procedió a meterse en la boca. Fue la decisión equivocada. Sus ojos se enfocaron con incertidumbre cuando notó que Shirou rociaba la pimienta negra y las otras hierbas sobre la comida, en cuyo caso declaró que el almuerzo estaba servido. ¿Quieres la liebre o la gallina? Shirou preguntó mientras sostenía los 2 trozos de carne en un palito. Eran shish kebabs realmente. Arturia debatió por un momento, pero finalmente eligió la liebre ya que había comido suficiente pollo en casa. Tentativamente, acercó su boca y tomó un pequeño mordisco, no muy diferente a una ardilla listada mordisqueando una nuez. Masticó, sus ojos no traicionaban nada mientras su lengua empujaba la comida alrededor de cada grieta de su boca. Masticó y masticó y masticó, Shirou notó la forma en que su masticación se estaba volviendo más rápida. Ella pronto tragó. Arturia hizo una pausa y simplemente miró fijamente a la liebre en sus manos. De Dios es divino. ¿Qué estaba comiendo? Fue amor al primer bocado. Pimienta negra, pensar que algo tan horrendo podría magia. Fue mágico. ¿De qué otra manera podría explicar tal explosión de sabor? Su boca estaba en el cielo, sus ojos vidriosos y su mente desenfocada. Todo lo que podía pensar era en dar el siguiente bocado. Tenía la sensación de que comía mucho, incluso cuando era niña. Shirou reflexionó mientras sonreía con ironía. La escena en sí era nostálgica, aunque parecería que Arturia aún no poseía sus dignas habilidades para comer, si la grasa en sus mejillas era una indicación. Mordisco tras mordisco, hundió los dientes en la tierna carne y prácticamente brilló. Fue suficiente para que dejara de comer y solo mirarla con cariño. Un error fatal. Pronto concluyó cuando sus ojos se posaron en su pollo sin comer y los restos de la liebre en su mano. Y, sin embargo, fueron las pequeñas cosas, momentos como este, que Shirou pudo darse cuenta completamente de la enormidad de su situación. Estaba con ella de nuevo, y nunca lo cambiaría. Sacudiendo la cabeza con diversión, arrancó un pequeño trozo de pollo para sí mismo y regaló el resto. La próxima vez, tendría que conseguir más comida. 3 pollos. 4. 5. No le importaba, mientras Arturia fuera feliz. Después de limpiarse en el río después de la comida, Shirou decidió que era hora de ganar algo de dinero. Voy a ir a la ciudad para ver si puedo vender la piel de la liebre por unos cuantos cobres, tal vez incluso una plata. Tal vez incluso recorrer un poco la ciudad.
Le dijo a Arturia. Iré contigo, pero, Arturia hizo una pausa y miró vacilante a Shirou. Cuando estemos allí, llámame Arthur. A Arturia no le importaba tanto que Shirou la llamara por su nombre de pila. Él lo había sabido todo el tiempo. Después de todo, magia probablemente. Sin embargo, en público, se la conocía como Arthur según las instrucciones cuidadosamente de Sir Hector. Está bien. Shiro estuvo de acuerdo. Él sabía que ella estaba ocultando su identidad como mujer y sus razones para ello. Por lo tanto, dijo sus siguientes palabras con certeza. Eres un chico después de todo. Arturia se congeló. Ese sí, dijo con incertidumbre, su mirada incapaz de encontrarse con la de Shirou. Aún así, estaba frustrada. No podía decir que ella era una niña. ¿Era ella tan carente de feminidad? Ella había escuchado de las madres locales que la leche era buena, tal vez debería beber más, no. Esto fue bueno como fue. Es mejor que Shirou no lo sepa, pero, Arturia miró a escondidas a Shirou, sus pensamientos estaban en conflicto sobre el asunto. Ahí estaba, tan despreocupado, tan confiable para poder cuidarse solo. Arturia no tenía dudas de que lucharía por la vida sin la guía de Sir Hector y Kai, pero Shirou, él era diferente. No solo estaba sobreviviendo, sino que también encontró tiempo para entretenerla en un bosque. Él era digno de confianza, incluso su instinto lo decía. Ese Shirou, yo no soy un... ¿Sabes? Te vas a quedar atrás si te quedas ahí parado. Shirou llamó a una distancia. Arturia no se había dado cuenta de que Shirou estaba caminando hacia adelante debido a que miraba al suelo. Voy. Arturia llamó mientras corría hacia el lado de Shirou. Juntos hicieron el viaje a la ciudad de Bristol. Un silencio incómodo colgó entre ellos que no se desvaneció hasta que Shirou le dio una palmada en la espalda a Arturia y dijo que estaba pensando demasiado. Bueno, eso salió mejor de lo esperado, murmuró Shirou mientras guardaba la suma de monedas de cobre que había recibido del comerciante. No pensé que valiera tanto. 14 cobres, eso es suficiente para algunas comidas, dijo Arturia. Shirou asintió con la cabeza. Era bueno que tuviera dinero de bolsillo, nunca se sabe lo que podría necesitar comprar. Al menos tenía una casa para saber si Efred tenía algo que decir al respecto. Todavía tenía que cumplir su promesa de regresar. Por ahora, sin embargo, disfrutó de recorrer la ciudad de Bristol. Fue realmente una experiencia novedosa. Las casas estaban hechas con madera de árboles y los techos de paja resultaron ser buenos aislantes. La pequeña herrería que había visto al entrar en la ciudad trabajaba rápidamente sobre un yunque, forjando una especie de cuenco de acero, probablemente una olla. Una conmoción pronto llamó la atención de Shirou. Un niño de la edad de Arturia que vestía calzones blancos, medias negras y un abrigo dorado, estaba acosando a una niña de la misma edad que no vestía más que harapos. El chico tenía el cabello castaño desgreñado peinado hacia un lado y tenía una mueca de desdén en su rostro. La niña, sin embargo, estaba angustiada, su trenza, una vez limpia, se soltó y soltó su cabello rubio para balancearse más allá de su espalda. Los ojos de Shirou se entrecerraron cuando el chico golpeó a la chica en el suelo. Matones locales, el hijo de un noble basado en ese escudo de armas, dijo Shirou, confiando en los recuerdos compartidos de la Quinta Guerra. Ese es el hijo de Lord Alfred, respondió Arturia con disgusto. Sir Hector me pidió que no me involucrara en cosas como esta. Así que te quedas a un lado. Arturia tembló de ira. Por supuesto que quería hacer algo, pero sabía la razón de Sir Hector para querer que no se involucrara. Sería una violación de su honor desobedecer a Sir Hector cuando todo lo que él quería era mantenerla a salvo. Aún así, había escuchado los rumores de cómo el hijo de Lord Alfred maltrataba a las chicas locales. Tenerlo probado frente a ella la llevó al límite. Sus manos temblaban mientras agarraba su espada de práctica. Ella hizo una mueca mientras luchaba con su moral. Al notar el rostro preocupado de Arturia, Shirou supo lo que iba a hacer. Demonios, probablemente lo habría hecho de todos modos. Golpeó el arco que había traído consigo y disparó. ¡Ah! El hijo de Lord Alfred gritó cuando la flecha casi le rozó la mano. La mano se movió para abofetear a la chica por segunda vez. Es suficiente, dijo Shirou mientras se acercaba.
Tentativamente, extendió una mano para que la niña la tomara mientras dirigía su atención al hijo de Wolfred. Esa no es forma de tratar a una dama. Vacilante, la niña tomó la mano de Shiro y miró entre Shiro y el hijo de Lord Wolfred. Su familia no podía pagar sus impuestos, ni podían prescindir de alimentos si iban a durar el próximo invierno. Tenía la esperanza de poder pedirle a Lord Wolfred, el hombre amable que era, que eximiera a su familia como lo hizo una vez antes. Desafortunadamente, ella tuvo el placer de hablar con su hijo en su lugar. Una dama. Ja. No puedes hablar en serio, se rió el chico. Ella no es más que una campesina incapaz de pagar el dinero de los impuestos. ¿El dinero de los impuestos?, preguntó Shir. Sí, pero solo 5 cobres que parece que no puede producir. La chica miró hacia abajo avergonzada. No fue su culpa haber nacido pobre, no es que culpara a sus padres. Eran el tipo de padre y madre que hacían todo lo posible para proveer, sin importar cuán escaso fuera lo que proporcionaron. Shiro no dudó cuando sacó 5 monedas de cobre de su bolsa y se las arrojó al hijo de Wolfred. Toma, 5 cobres. Él dijo. Dándose la vuelta, le dio los 9 restantes a la chica detrás de él. Úsalo para tu familia, dijo. Shiro se arrepintió de haber regalado su dinero de bolsillo. Ni un poco. Además, era dinero bien gastado para ayudar a la vida de otro. Gracias. La chica dijo torpemente mientras se inclinaba. Nunca había conocido a un noble tan amable con los plebeyos. De nada, pero será mejor que te vayas, dijo Shiro. Asintiendo, la chica no perdió tiempo en alejarse del hijo de Wolfred. Mientras tanto, Arturia miraba la escena que se desarrollaba. Estaba impresionada. Shiro no solo había defendido a un extraño, sino que ayudó a dicho extraño a conocer su situación. Sus acciones solo consolidaron aún más la confianza de Arturia en él. Sin embargo, es cierto que se sentía inadecuada. Estaba Shiro defendiendo sus leyes de caballería, y aquí estaba ella sin hacer absolutamente nada. De acuerdo, estaba haciendo todo lo posible por escuchar a Sir Héctor, pero lamentaba su incapacidad para ayudar. No, ella no aceptaría eso, encontraría una manera de ayudar. El hijo de Wolfred pronto miró a Shiro. No solo había arruinado su diversión, sino que ahora notaba claramente el arco de Shiro y la falta de una flecha. No le tomó mucho tiempo conectar los puntos en cuanto a quien casi le dispara la mano. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes quién soy? Eres solo un simple campesino. El grito. Eres el hijo de Lord Wolfred, dijo Shiro de manera uniforme mientras recuperaba su flecha y rápidamente le devolvió la mirada. Ahora la pregunta es, ¿sabes quién soy? Un canalla de baja cuna. Sir Anders, ocúpese de él y enciérrelo en la prisión de mi padre. Shiro dirigió su atención al caballero, Sir Anders, acercándose a él. Era alto y musculoso, su armadura apenas cubría su cuerpo, podía utilizar eso. Sus articulaciones eran las aberturas más grandes, perfectas para un ataque, pero en su cabeza había un casco completo. Mientras Shiro contemplaba sus acciones, Arturia se acercó. Alto, le dijo Arturia sorpresivamente a Sir Anders. Sorprendido por el puro carisma del comando, Sir Anders se detuvo. Como caballero, debes tratar con la cortesía adecuada. Incluso si a quien te enfrentas es un escudero. ¿Un escudero? Shiro pensó perplejo. ¿Escudero a? Sir Anders tartamudeó sorprendido. ¿Entonces él es el hijo de un noble? Arturia asintió con la cabeza. Tus ojos no ven los colores que él muestra en su cuerpo debajo de su capa. Shiro se quedó estupefacto por un momento antes de quitarse la capa que lo rodeaba y revelar su ropa interior. Llevaba el atuendo rojo que le regaló Karen Hortensia durante su tiempo como ejecutor y una elegante armadura negra. Sorprendentemente, se parecía al arquero de la Quinta Guerra, si no fuera por él usando jeans azules. Sir Anders recuperó su rumbo y se irguió, con la espada erguida junto al pecho. Entonces te enfrento como Sir Anders de los caballeros de Lord Wolfred, dijo. Shiro Venilla de Ashton Forest. Shiro dijo todo el tiempo copiando el movimiento de Sir Anders. En cuanto al nombre, recordó la ubicación de la casa abandonada. Sir Anders parpadeó. ¿Eras hijo del difunto Duque Ashton? Miró con curiosidad a Shiro hasta que su mirada se centró en los ojos de Shiro. Eso explicaría el noble rojo y negro que vistes.
El color de los ojos también es idéntico, incluso el nombre parece algo que el viejo tonto pensaría. Una lástima por su sentido de nombrar. Arturia reflexionó sobre la nueva información en su cabeza. Shirou no era de Escocia. Sir Anders, ataque ya, exigió el joven hijo de Wolfred. Tranquilo muchacho. Esta noticia es algo que tu padre puede desear escuchar. Sir Anders colocó una mano sobre el hombro de Shirou. ¿Cómo sobreviviste al chico del asesinato? Shirou no respondió ya que todos interpretaron su silencio de diferentes maneras. Ya veo, Duke Ashton debe haberte escondido. Sir Anders entrecerró los ojos. Será mejor que no le repitas esta información a nadie más. Nunca sabes quién querría matarte. Mátalo. Arturia miró a Shirou con los ojos muy abiertos. Él también estaba escondido. El sentimiento de vergüenza una vez más brotó dentro de ella. A pesar de que estaba escondido como ella, todavía eligió defender lo que creía que era correcto. No tenía excusas de por qué no ayudó. Si Shirou podía arriesgarse por otro, ¿por qué ella no? Mientras tanto, Shirou asintió vacilante con la cabeza a la pregunta de Sir Anders. Bien, dijo Sir Anders. Desafortunadamente, todavía tengo que complacer al joven maestro aquí en un combate contigo. Sin embargo, no te preocupes, lo tomaré con calma con un aspirante a caballero. Aunque no veo tu espada contigo. Shirou contempló crear una espada, pero un golpe en su hombro lo detuvo en seco. Aquí, dijo Arturia. Usa el mío. Lo siento si no he sido de mucha ayuda. Gracias, has hecho más que suficiente, respondió Shirou mientras tomaba su espada de práctica de madera. ¿Planeas probar este acero contra esa madera? Sir Anders preguntó mientras blandía su espada. Reforzando la espada de práctica de Arturia, Shirou sonrió. Zip. Entonces tírate. Sir Anders gritó. Shirou inhaló y cerró los ojos. Shirou, siempre mantén la guardia alta. Dio un paso a la izquierda, esquivando por poco el golpe frontal de Sir Anders. Su espada se levantó sobre él desde una posición baja, cubriendo la mayor parte de la parte superior de su cuerpo y cabeza. Cuando golpeas, golpeas con un propósito. Usa tus caderas para generar energía. Ag. Shirou gritó mientras bajaba y golpeaba alto. Sir Anders recibió su golpe con su espada, pero subestimó severamente la fuerza reforzada de Shirou. Era un precio que tendría que pagar. Con un estallido resonante, la placa pectoral de Sir Anders se derrumbó por la pura fuerza contundente. Pero es madera. Sir Anders gritó con incredulidad. Quería vomitar, pero años de entrenamiento fueron suficientes para forzar la acción. Había subestimado a Shirou, pero ya no. No quería tener que reparar más armaduras. Cuando el enemigo está frente a ti, cualquier noción de misericordia debe huir de tu mente. El camino debe estar claro, el resultado decidido en un movimiento rápido. Shirou abrió los ojos y dirigió una mirada tranquila a Sir Anders. Sir Anders golpeó con ferocidad, sus golpes pesados y precisos y, sin embargo, cada golpe fue desviado con la misma habilidad y fuerza. Derrotar sin vergüenza, igualar golpes honestos con golpes honestos, así era el camino de la caballería, el camino del caballero. Shirou paró un último golpe de Sir Anders y retrocedió, manteniendo su forma. Arturia jadeó. Al ver a Shirou moverse, sus columpios, su juego de pies, parecía que estaba viendo una imagen reflejada de sí misma, solo que sin ninguno de sus defectos. No se excedió como ella lo haría a menudo, ni confió demasiado en su propia fuerza. Más bien, usó la fuerza de su enemigo a su favor. Este era el tipo de manejo de la espada al que aspiraba. Los ojos de Shirou se entrecerraron mientras observaba el movimiento por parte de Sir Anders. Así es, mantén tus brazos firmes, tus piernas firmemente plantadas, y cuando el enemigo ataque. Sir Anders arremetió, con una mano firme sobre su espada moviéndose en un movimiento horizontal. Despejas la distancia y pones fin a la batalla. Shirou partió hacia abajo y empujó la espada de Sir Anders al suelo antes de impulsarse sobre sus pies. Salieron chispas de las espadas cuando Shirou deslizó su arma por la espada de Sir Anders y rápidamente se detuvo debajo de su cuello desprotegido. Cede, dijo Shirou. Está bien, Sir Anders resopló mientras apartaba la espada de Shirou. Tu aprendiz de caballero te ha enseñado bien. Aunque no entiendo cómo un trozo de madera resistió mi espada.
Sir Anders le tendió una mano. Un buen chico de entrenamiento, la próxima vez no será tan fácil. No espero que lo sea, dijo Shirou mientras tomaba la mano de Sir Anders. Espera, gritó el hijo de Wolfred. Sir Anders, se suponía que debías golpearlo y encerrarlo en la prisión de mi padre. Sir Anders lo fulminó con la mirada. Niño tonto, si alguna vez esperas ser un caballero, sería mejor seguir a este chico que encarcelarlo. Además, este chico me gusta más de lo que me gustas tú. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Mi padre se enterará de esto, dijo el hijo de Wolfred mientras salía corriendo. Sir Anders negó con la cabeza. Chico estúpido. Lord Wolfred valoraba a sus caballeros, no seguiría ciegamente las palabras de un niño llorón. Sin embargo, todavía tenía la tarea de cuidar al niño, por lo que, a regañadientes, decidió seguirlo. Nos vemos, Shirou de Ashton Forest, dijo mientras se iba. Arturia corrió hacia Shirou, con una sonrisa en su rostro. No puedo creer que hayas vencido a un caballero. Bueno, simplemente sucedió, dijo Shirou mientras le devolvía la espada a Arturia. Se rascó la nuca. Ganar no era realmente un gran problema para él. Él era literalmente un adulto en el cuerpo de un niño, con el beneficio adicional del refuerzo para compensar las limitaciones de su cuerpo de niño. De hecho, esa fue una gran actuación, joven. Arturia se congeló cuando una mano tranquila se colocó sobre su hombro. Girando la cabeza, sus ojos de color verde azulado se encontraron con un azul alegre. El hombre vestía una armadura de placas completa adornada con los colores azul y amarillo alrededor de los bordes. Excepto por su cabeza, todas las demás partes de él estaban blindadas, como se esperaba de un caballero. ¿Y quién podría ser, Arthur?, preguntó Sir Hector mientras levantaba una ceja hacia Shirou, el gesto moviendo un mechón de cabello castaño sobre un ojo. Pronto lo arregló con un cepillo de mano. Arturia frunció el ceño. ¿Qué podría decir ella? Al final, decidió ir con lo que creía. ¿Qué era Shirou para ella? Reflexionó, pero la respuesta era evidente. Ella lo miró fijamente y le dio una pequeña sonrisa. Era diferente de los otros niños y era hábil con la espada, pero para ella, sin duda, era mi amigo, Shirou. Le gustó la forma en que la palabra salió de su lengua. Nunca había tenido la libertad de llamar a nadie su amiga ya que pasaba la mayor parte del tiempo escondida como Shirou. Tu amigo del que olvidaste hablarme. Sir Hector expresó su opinión. Arturia frunció los labios y comenzó a pensar en el acto. Es el hijo del Duque Ashton. Reflejó las palabras anteriores de Sir Ander. ¿Duque Ashton? Sir Hector dijo sorprendido mientras miraba a Shirou. ¿Fue capaz de sobrevivir al asesinato? Estaba escondido, suministró Arturia. Sir Hector reflexionó sobre sus pensamientos, pero finalmente estuvo de acuerdo con el razonamiento de Arturia. Se volvió hacia Shirou. Debe haber sido difícil, Shirou, vivir mientras todos los demás morían. Shirou se quedó en blanco, un recuerdo lejano de un niño caminando por una ciudad de fuego apareciendo en su mente. Los gritos de misericordia, los lamentos de aquellos a quienes no pudo salvar. Cerró los ojos para alejar las imágenes. Ese señor Hector. Arturia le dio un codazo a Sir Hector cuando notó la mirada en el rostro de Shirou. Oh, lo siento, no quise traer malos recuerdos. Sir Hector se disculpó. Luego se volvió hacia Arturia. Ahora para ti. Arturia desvió la mirada. Eludiendo tus deberes con tu hermano Kai, ¿tienes algo que decir por ti mismo? No. Arturia dijo. Sir Hector suspiró antes de asentir con la cabeza a Shirou. Nos pondremos en camino, Arthur aquí se ha ganado el derecho a los deberes de Kai como corresponde. ¿Qué? ¿Quieres que limpie los orzuelos? Pero, Sir Hector puso un dedo sobre la boca de Arturia. No sería un gran castigo a menos que no te guste. No creas que no sé que te gusta afilar las espadas. Sir Hector dijo antes de volverse hacia Shirou. Bueno, sigamos nuestro camino, Shirou. Shirou asintió con la cabeza y observó cómo Arturia y Sir Hector desaparecían en la distancia. Con Arturia, sostuvo su cabeza entre sus manos. Odiaba limpiar después de los cerdos. Era apestoso y absolutamente asqueroso, algo impropio de un caballero en entrenamiento como ella. Además, no creía que a los cerdos les gustara mucho.
evidente por la cantidad de mierda extra que siempre había tirada cuando ella entraba. Odiaba a esos cerdos. Arturia, ¿dijiste que el chico era un escudero?, preguntó Sir Hector, interrumpiendo los pensamientos de Arturia. Sí, respondió Arturia desconcertada por la repentina pregunta. No había duda en su mente de que Shiro era un escudero, era imposible que no lo fuera. Entonces, ¿consideraste quién lo nombrará caballero? No parece que su aprendiz de caballero haya escapado del asesinato de Ashton, dijo Sir Hector. No un caballero, no es un escudero. Arturia recordó su conversación pasajera con Shiro, y una mirada de horror naciente pronto se extendió por su rostro cuando su interior se revolvió y la hizo inquietarse. ¿Él no podría ser un caballero? La idea era tan desalentadora como desgarradora. Solo un cazador. Las palabras fueron lo suficientemente inocentes si no fuera por ese repentino parpadeo de emoción que pasó por los ojos de Shiro. Esa mirada anhelante, como si estuviera mirando algo que simplemente no podía tener. Arturia apretó los puños, sus ojos bajos y eclipsados por su flequillo. Ella era una idiota. ¿Cómo podría no haberse dado cuenta? Cuanto más pensaba en ello, más culpable se volvía. Sus ojos miraron hacia su espada de práctica, y rápidamente desvió la mirada. No podía entender el pesado reflujo de su corazón. Cada vez que imaginaba a Shiro, su amigo y esquire en entrenamiento, le dolía saber la carga, la mentira escondida detrás de sus sonrisas. Probablemente estaba sonriendo por su bien, animándola a seguir su camino de caballería cuando él solo no podía. Si Sir Hector notó algo en el comportamiento de Arturia, no dijo una palabra, solo puso una mano cuidadosa sobre su cabeza. Sería el camino a casa más tranquilo que Sir Hector recordaría jamás. ¿Qué piensas? Deja una reseña de tus opiniones. En cuanto al pequeño combate con Sir Andrés, no invertí mucho tiempo en él ya que no era una batalla a vida o muerte. Era más un mástil adecuado para el entrenamiento y lo que no. Gracias por leer. Para Casio. Capítulo 3. Adolescencia 2. Rastrear. Los circuitos mágicos de Shiro se encendieron. Estaba dentro de una de las numerosas habitaciones de Ashton Manor, esta en particular iluminada por la luz de una gran ventana superior. Como en todas las habitaciones, en los pisos y paredes crecía una espesa vegetación y similares. Excepto por el techo, todo estaba cubierto de plantas. En particular, flores de varios tipos que deben haber florecido a principios de la primavera y florecido a mediados del verano. ¿Por qué estaba en esta habitación? Bueno, la respuesta fue fácil, era su nuevo taller. Para todos los efectos, Shiro había subestimado cuán grande era la mansión Ashton. A primera vista, uno solo podía ver el espeso crecimiento de plantas sobre las paredes de ladrillo, pero en una inspección más cercana, uno podía ver cuánto ocultaba la vegetación la mayor parte de la mansión. Es por eso que su nuevo taller estaba ubicado en el otro extremo de la mansión. No solo lo perdería uno con una vista de refilón, sino que también perdería el pequeño campo delimitado que lo rodea. Shiro era un mago de tercera categoría que no podía aspirar a alcanzar un nivel superior, pero eso no significaba que no pudiera aprender nada. Aunque, la magia que pudo aprender fue lo más bajo de lo bajo para la mayoría de los magos. Runas en particular, algo de lo que se burlan la mayoría de los magos prominentes. Eran simplemente un patrón de líneas rectas que cuando se inscriben automáticamente realizan misterios de acuerdo con el significado que representan. En resumen, bajo mantenimiento. En este caso, una combinación de ellos creó el campo acotado alrededor de su nuevo taller. Una espada simple apareció en las manos de Shiro. Estaba hecho de acero, sin embargo, la empuñadura y el pomo estaban hechos de un metal menos duradero. Lo apoyó contra la mesa y observó cualquier signo externo de degradación presente desde el momento en que proyectó un objeto de cualquier tipo. Sorprendentemente, este no fue el caso. Entrecerrando los ojos, una vez más miró por encima de la hoja, sus ojos, su análisis estructural, capturándolo todo. El análisis estructural no era exactamente un misterio del que solo él era capaz, solo que lo llevó a un nivel completamente diferente del que la mayoría de los magos pueden dar crédito. Después de todo, era la base de sus formas superiores de hechicería.
Más concretamente, sin embargo, no se sorprendió cuando su análisis estructural una vez más obtuvo el mismo resultado. La hoja se estaba degradando, pero su velocidad era asombrosamente lenta. Shirou frunció el ceño y decidió llevar las cosas al siguiente nivel. ¿Cómo sería una feria de noble fantasma? Sus circuitos se encendieron en señal de protesta, pero décadas de uso constante y la magia ambiental en el aire hicieron que el proceso fuera mucho más fácil. Si Shirou hubiera inspeccionado más a fondo sus circuitos, se habría dado cuenta de que se estaban curando. Quizás debido a la anomalía frente a él, una copia de Avalon residía en su palma derecha abierta, el esplendor y la belleza de la vaina no se perdían a pesar de ser una imitación de la que estaba dentro de su pecho. Sin embargo, ese era el punto por completo, no debería estar ni cerca del nivel del original que significaba. Después de darse cuenta rápidamente, Shirou sacó el Avalon original de su interior. Decir que estaba sorprendido sería quedarse corto. La vaina prácticamente brillaba con motas de luz dorada, el poder a su alrededor, absurdo. Shirou cerró los ojos, sus pensamientos acelerados. ¿Había hecho algo? ¿Le había pasado algo en el campo de trigo? Una ráfaga de preguntas y conclusiones entró al azar en su mente, pero ninguna respuesta. Eventualmente, todos se detuvieron en el momento en que se dio cuenta del factor más importante, Arturia. Ella era la portadora original de la vaina, la proximidad de Shirou a ella podría explicarlo todo, pero él no sería tan rápido para sacar conclusiones. Sin embargo, estaba seguro de que era así como lo fue en la Quinta Guerra del Grial. Avalon lo había salvado numerosas veces, pero a pesar de todo, saber estuvo allí. Shirou sonrió con tristeza mientras volvía a colocar el Avalon original dentro de él y se enfocaba en su Avalon proyectado, notando que al igual que la hoja proyectada, también se deterioró a un ritmo menor. Reflexionó. La rentabilidad y el mantenimiento de su hechicería se redujeron significativamente en la era en la que se encontraba, podía trabajar con eso. Trazó otros fantasmas nobles, pero todos tenían el mismo efecto. Sin embargo, los noble fantasmas de B-Rank y superiores seguían agotando sus reservas mágicas. En el mejor de los casos, probablemente podría ser 5, 10, 20... Había muchas pruebas por hacer en la época. Aún así, es mejor que se apresure con sus deducciones a los cambios en su hechicería, después de todo, todavía tenía a alguien a quien alimentar. Decir que a Arturia le gustaba su cocina era como decir que el fin del mundo fue un acontecimiento leve, ella adoraba por completo su cocina. Hubo una vez en que ella personalmente le pidió que preparara más comida. En cuyo caso, dicha comida sería entregada a Sir Hector y Kai para demostrarles por qué Arturia ya no desayunaba con ellos. Trágicamente, la paloma mensajera, Arturia en este caso, terminó comiéndose toda la comida en el viaje hasta allí. Ella le había explicado, no sin vergüenza, que se había cansado y quería un pequeño refrigerio, solo un poquito. Desafortunadamente, razonó Arturia, apareció un ciervo salvaje y atrapó el resto de la comida. Sin embargo, no ayudó mucho en su caso cuando sus manos y mejillas aún tenían pequeñas manchas de grasa, más aún cuando sus ojos lo miraron expectantes por más. Él la estaba mimando, lo sabía, pero eso no lo detuvo, ni un poco. Nunca llegó a explicar lo bien que a Sir Hector y Kai les gustaba su comida, si es que les gustaba. Shirou sonrió ante el recuerdo cuando Efreet tomó su lugar junto a su hombro derecho. Incluso ahora no sabía si la bestia fantasmal era hombre o mujer, eso sería suficiente por ahora. Hablando de Fred, actuó más como una mascota familiar que como una bestia fantasmal, sin dañar a ninguna persona o animal además de los roedores. Por otra parte, a Shirou le gustó bastante eso. En una nota adicional, se había dedicado a observar a Efreet para comprender por qué parecía tan apegado a él. ¿Jugar? Una voz habló en la mente de Shirou. Shirou negó con la cabeza. Lo siento Efreet, tengo que reunirme con alguien, dijo mientras empujaba suavemente a Efreet fuera de su hombro. Mirando un reloj proyectado, media hora era todo lo que le quedaba para regresar a los límites del bosque Ashton, donde se encontraba regularmente con Arturia. Tenía que irse ahora si no quería llegar tarde. Rápidamente, descartó sus proyecciones, agarró su ropa y pronto salió por la puerta delantera bastante grande.
Navegando hacia el patio trasero, cerca de los numerosos corrales vacíos, se dirigió hacia el único que albergaba animales, las gallinas. Agarró un par de huevos y pronto se puso en camino, teniendo en cuenta la lista de objetivos del día. Mientras tanto, Efred inclinó la cabeza mientras observaba a Shirou salir de la mansión. Tocar. Reunirse. Arturia se inquietó mientras esperaba a Shirou. Llevaba una túnica marrón de gran tamaño, que le llegaba más allá de la cintura. Afortunadamente, sus pantalones azules y sus mallas negras eran más de su talla, sin embargo, todavía se veía un poco pesada en la parte superior. Sea como fuere, la pequeña capa gris sobre sus hombros fue suficiente para ocultarlo. Suspirando, Arturia una vez más miró alrededor del claro. Nada. Contempló practicar con su espada, pero francamente, desde que descubrió el secreto de Shirou, se sintió mal. ¿Y si llegaba en medio de su entrenamiento? ¿Cuál sería su expresión? Arturia frunció los labios, sería una mala amiga si hiciera eso. Durante las últimas 2 semanas, ya había decidido no pedirle ayuda en el manejo de la espada, algo que se hizo más fácil cuando pasaba la mayor parte del tiempo cazando con Shirou. Usar uno de sus arcos fue una experiencia novedosa para ella, por otra parte, nunca sería tan buena como lo era Shirou. Justo ayer ayudó a atrapar un ciervo, el precio de la piel se dividió en partes iguales entre ella y Shirou. Sin embargo, más concretamente, era cada vez más difícil no pedirle ayuda a Shirou con el manejo de la espada. Cuadra tus hombros más cuando estés golpeando. Solo ese único consejo hizo que Arturia mejorara a pasos agigantados. De acuerdo, probablemente ella misma eventualmente se habría dado cuenta de la falla, pero el hecho de que Shirou pudiera señalarla tan fácilmente le dio crédito a su habilidad con una espada. Sería un gran maestro, uno que fácilmente podría señalar sus defectos y corregirlos. Sin embargo, Arturia frunció el ceño. Estaba teniendo malos pensamientos, poniendo su progreso con una espada sobre los sentimientos de Shirou. Si se lo pedía, no sería mejor que los cerdos de la posilga de Sir Héctor, y odiaba a esos cerdos. Un susurro en el bosque, un parpadeo de ojos. Siento llegar tarde, dijo Shirou mientras entraba en el pequeño claro del bosque. Tenía que asegurarme de tener suficientes de estos para que los lleves a casa. Sacó una bolsa de cuero y reveló los huevos de gallina mientras señalaba las 2 liebres atadas alrededor de su cintura. Esta vez seguro, ¿verdad? No más ciervos rampantes, goblins serpenteantes o trolls debajo de los puentes, dijo, enumerando las excusas anteriores de Arturia. Tendré cuidado. Los G-Goblins tuvieron suerte la última vez, dijo Arturia mientras se sonrojaba y apartaba la cara. Shirou sonrió a sabiendas dentro de los periféricos de Arturia, sus orejas comenzaron a enrojecerse. Entonces te lo demostraré, te puedes venir conmigo hoy si quieres. Arturia tartamudeó cuando se giró para mirar a Shirou después de recuperar su orientación. ¿A tu casa secreta? Ese sí, Arturia dócilmente apartó la mirada de Shirou antes de volverse con altivez. Pero eso significa que tienes que llevarme a tu casa. Shirou se rió, sorprendiendo a Arturia. Su razonamiento era tan infantil que no pudo evitarlo. Era el mismo razonamiento que, tú tomaste mi galleta, así que yo tomo la tuya. Arturia lo fulminó con la mirada. Está bien, te llevaré después, dijo Shirou alegremente. Por ahora, todavía tenemos algo de tiempo antes de que prepare el desayuno. Arturia miró su espada y Shirou captó el movimiento. Él sonrió, ya sabía lo que ella quería, pero no parecía que fuera a pedírselo. No sabía por qué ella no preguntaba, pero tal vez era parte de su honor. Por lo tanto, le tocó a él preguntar en su lugar. No hay tiempo para ir a cazar, así que ¿quieres entrenar? Los ojos de Arturia se iluminaron. No tenía que sentirse mal por pedirle a Shirou que entrenara con ella. Él fue quien preguntó. Ese claro. Dijo con entusiasmo. Está bien, saca tu espada y practiquemos, dijo Shirou mientras recogía una ramita larga y delgada del suelo y la reforzaba. ¿Estás usando una ramita? Arturia preguntó aturdida, sus mejillas hinchadas. ¿Se estaba burlando de ella? Sí, dijo Shirou simplemente antes de sonreír. Una ramita fuerte. Sí, definitivamente se estaba burlando de ella. Arturia se enfureció, pero Shirou no cedió.
Bueno, bien entonces, ella no lo escucharía y haría que se tomara las cosas en serio. Y lo primero que tuvo que hacer fue romper esa ramita. Para entonces se dará cuenta de su locura y usará una espada real. La lección de hoy es no subestimar a tu oponente, dijo Shirou lentamente mientras agitaba la ramita frente a los ojos de Arturia. No parecía como si estuviera prestando atención a sus palabras. Él suspiró, supongo que tendrá que aprender de la manera difícil, pero tal vez una pequeña advertencia. Eso significa Arturia, no subestimes a la ramita. Shirou hizo una pausa para enfatizar. Espero que lo entiendas. Estoy listo cuando tú lo estés. Arturia solo negó con la cabeza exasperada. Era una ramita. Tenerte. Arturia gritó mientras se lanzaba al ataque, entrando con un corte por encima de la cabeza. Su sincronización fue perfecta y fuerte, incluso bien ejecutada, si no fuera porque apuntaba tan descaradamente a la ramita. Desafortunadamente, la ramita no se rompió como se esperaba, sino que atrapó su espada en algunas de sus pequeñas ramas intactas. Sorprendida por el giro de los acontecimientos, trató de retroceder, pero su espada no se movió. Girando la cabeza, sus ojos muy abiertos se encontraron con la mirada exasperada de Shirou. Su rostro comenzó a calentarse por la vergüenza. Shirou desarmó a Arturia con un roce de la ramita, observando su rostro contraerse con incredulidad. Dio un paso adelante, más allá de su guardia sacudida y levantó un puño. Arturia se estremeció, sus ojos se cerraron mientras levantaba los brazos para bloquear. Estaba temblando, esperando que el golpe de Shirou aterrizara. Shirou suspiró mientras miraba a Arturia. Probablemente estaba esperando que él la golpeara, y para todos los efectos debería hacerlo, después de todo estaba siendo estúpida. Sin embargo, verla temblar hizo que pareciera que la estaba intimidando. Arturia abrió un ojo solitario, pero lo cerró rápidamente cuando vio que todavía tenía el puño levantado. Él suspiró una vez más mientras sacudía la cabeza y rápidamente apartó sus brazos antes de golpearla en la frente. Duro. Idiota, reprendió Shirou mientras Arturia se frotaba malhumorada la frente. Esa podría haber sido tu vida. Pero era una ramita, Arturia se desvaneció indignada. Todavía le dolía la cabeza en el lugar donde Shirou golpeó. Una ramita mágica, respondió Shirou mientras hacía una abolladura en un árbol con la ramita. Los ojos de Arturia se agrandaron. Eso es hacer trampa. ¿No te dije que era una ramita fuerte? Sí. ¿Escuchaste? No. Entonces, ¿cómo estaba haciendo trampa? Punto probado, dijo Shirou mientras le indicaba a Arturia que comenzara de nuevo. De mala gana, lo hizo, manteniendo un ojo cauteloso en la ramita solitaria. Golpeó y fue bloqueada, el proceso se repitió hasta que notó que faltaba la guardia inferior de Shirou. Shirou sonrió internamente. Había estado bloqueando todos los golpes altos de Arturia y dejando débiles aberturas en su guardia inferior. Tenía la esperanza de que Arturia se diera cuenta y lo capitalizara, algo que no defraudó. En la batalla, más que nada, es importante estar atento a los hábitos de tu oponente. Una leve contracción de un dedo, una tensión en las piernas, todos podrían ser signos del próximo movimiento del oponente. En su caso, aflojaba el brazo cada vez que bloqueaba abajo, perdiendo la mayor parte de su fuerza de bloqueo. Por lo tanto, una guardia inferior débil. Estaba feliz de que Arturia pudiera permanecer observador en la batalla. Arturia golpeó bajo de nuevo, y Shirou le permitió romper su guardia y posicionarse para un golpe bien merecido. Te tengo. Arturia gritó mientras avanzaba, el ruido de sus pies resonando en todo el claro brillante. ¡Cao! Arturia gritó de sorpresa y detuvo su ataque cuando sus ojos se dirigieron hacia el ruido inesperado. Efred aterrizó entre Arturia y Shirou, sus alas extendidas mientras sus ojos monocromáticos se clavaban en los de Arturia. Su ojo plateado pareció atravesarla mientras su ojo castaño la miraba con curiosidad. Se encontraba en casi la mitad de los muslos de Arturia, aproximadamente 1,5 pies de altura. ¡Ah, bestia! Arturia agitó su espada frente a ella. Nunca había visto nada como Efred. Parecía ser un halcón con las plumas marrones más elegantes, pero estaba brillando. De hecho, tenía un aura azul pálido que lo cubría desde la cabeza hasta la garra. Halcón fantasma, pero no puede ser.
Se movió hacia ella, mirándola en silencio mientras hinchaba su pecho. Quédate atrás, sabe mal. Gritó mientras retrocedía. 3 pasos, 4, no volveré a comer pájaro, solo pollo. Fred siguió caminando hacia adelante mientras los ojos de Arturia se fijaban en las garras largas y afiladas de Fred que se clavaban en el suelo. Ella, de ninguna manera quería luchar contra la cosa en este momento. Todavía estaba en su formación como escudera. Fred levantó sus alas. Iba a saltar. Oh no 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 no. Los ojos de Arturia se dilataron mientras su rostro palidecía, pero se mantuvo firme. Si ella tuviera que morir, entonces no sería sin pelear. Ella tragó saliva con temor. Fred. Shirou dijo confundido. No recordaba haberle dicho a Fred que se quedara en la mansión, pero esta era la primera vez que Fred salía a buscarlo. Fred se detuvo al escuchar la voz de Shirou, lo que provocó que Arturia cayera sobre su trasero y suspirara de alivio. Caminando hacia Shirou, Fred inclinó la cabeza y lo miró fijamente. ¿Jugar? ¿Conocernos? Shirou se frotó la frente. Fue su culpa, supuso que no fue lo suficientemente específico, o simplemente no se tomó el tiempo para asegurarse de que Fred lo entendiera antes de salir de la casa. Lo siento, Fred, pero creo que es hora de que empiece a hacer comida. ¿Por qué no juegas con mi amigo por ahora? Dijo Shirou tímidamente. Sabía que Fred no lastimaría a Arturia, al menos si Fred sabía que era su amiga. Shirou se volvió hacia una Arturia sorprendida. Parece que tendremos que acortar ese periodo de entrenamiento. Voy a empezar a preparar el brunch. Dijo mientras se iba rápidamente a donde había dejado la comida. Fred inclinó la cabeza lentamente mientras registraba lo que había dicho Shirou. Fred se volvió hacia Arturia. Amigo. Lo almacenó en la memoria. Definitivamente amigo. El rostro de Arturia se quedó sin color. Dios mío, ¿qué acaba de sugerir Shirou? Lentamente ella comenzó a retroceder. Sin movimientos bruscos. Sin movimientos bruscos. No sabía cómo reaccionaría Fred ante cualquier cosa. Sus manos agarraron su espada con fuerza, era lo único entre ella y la bestia. Por un momento, ambos se miraron el uno al otro, en el siguiente. Ese Shirou, me está saboreando. Gritó Arturia. Fred estaba sentado encima de ella, inmovilizándola de alguna manera contra el suelo mientras lamía juguetonamente sus mejillas. Su espada fue olvidada hace mucho tiempo, alojada en posición vertical en el suelo. Rápido antes de que me coma. ¡Ayuda! Shirou sonrió a Fred y Arturia, parecía que se llevaban bien. Demonios, el hecho de que una bestia fantasmal no le estuviera destrozando los sesos era suficiente indicador amistoso. Shirou no tardó mucho en terminar de cocinar, tenía suficiente práctica todas las mañanas. La comida está lista. Él llamó. Oh, genial. Arturia dijo en tono monótono. Su rostro estaba vacío, una pizarra en blanco que miraba distraídamente a Shirou. Era imperfecto, pero el hecho de que pudiera bloquear sus emociones también a su edad agitó a Shirou. Shirou se acercó. Detente, dijo mientras sostenía una pata de pollo debajo de la nariz de Arturia. Sus ojos lo miraron, antes de oler, luego olfateó de nuevo, sus rasgos faciales se contrajeron. Shirou sonrió con ironía cuando Arturia le arrebató la pierna de las manos y comenzó a comérsela. «Te me dejaste con los lobos». Arturia gritó cuando la luz pronto volvió a sus ojos. Siempre estaba dispuesta a comer, por lo que se esperaba que se recuperara rápidamente. Shirou levantó una ceja. Fred solo estaba jugando contigo, razonó. Él no quiso hacer daño, ¿verdad, Fred? Fred se volvió hacia Arturia. Se le había escapado tan pronto como Shirou se acercó. Amigo, habla. Arturia dijo, casi olvidándose de la pata de pollo en su mano. Mira, Fred no te habría hecho daño. Shirou dejó la comida que había preparado en un gran pergamino sobre la hierba. Sin embargo, te meterás en muchos problemas en el futuro si ocultas tus emociones de esa manera otra vez. ¿Estás escuchando? Sí, dijo Arturia mientras buscaba más comida. Lo digo en serio, Arturia, dijo Shirou con seriedad. Hazlo de nuevo, y no más comida. Al menos no de mí. Arturia jadeó. ¿No más comida de Shirou? ¿Se estaba acabando el mundo?
No lo volveré a hacer, dijo rápidamente. Shirou sonrió. Mientras lo entiendas. Todos se sentaron en relativo silencio mientras comían. Shirou a veces tomaba trozos de comida y alimentaba a Efret. Hubo una especie de silencio tranquilizador, como el zumbido simple y agradable de una comida matutina. Denotativamente, lo era, pero era el pensamiento lo que cuenta. Es suficiente, dijo Shirou de repente mientras apartaba la mano de Arturia, sacándola de su aturdimiento inducido por la comida. Si sigues comiendo, no quedará nada para llevar. Puedes comer más cuando lleguemos a tu casa. Yo no como tanto, dijo Arturia indignada mientras se cruzaba de brazos. Yo como lo suficiente. ¿Suficiente? Efret frunció el ceño. Shirou negó con la cabeza antes de volverse hacia Efret. Nos vamos a ir ahora, así que necesito que te vayas a casa, ¿de acuerdo? Él dijo. Efret asintió y despegó hacia el cielo. Shirou tendría que jugar con Efret más tarde por escucharlo también. Se volvió hacia Arturia mientras recogía la comida. Bueno, pongámonos en marcha antes de que la comida se enfríe. La ciudad de Bristol rara vez estaba activa por la mañana, la mayoría de la gente dormía después de un duro día de trabajo en el campo. Hoy no fue el caso. Los residentes se movían animadamente y se apiñaban alrededor de un evento poco probable. Probablemente era por eso que tantos de ellos estaban despiertos por la mañana. ¿Un concurso? Arturia habló confundida. Esto nunca había sucedido antes. Los concursos eran principalmente para la nobleza y aquellos que podían permitirse el lujo de participar. Entonces, ¿por qué se iba a realizar un concurso en el mercado central de Bristol, una zona habitada en su mayoría por campesinos y siervos? Era un concurso en el que no había cuota de entrada ni menos. Shirou escuchó al locutor del concurso con sus oídos antes de animarse. El ganador del concurso gana un ternero macho y una hembra. Él dijo. Normalmente, no estaría interesado en participar en concursos, pero aunque sabía que Arturia nunca se quejaría de su comida, él mismo se quejaría de la variedad. Había muchas maravillas de comida y pastelería incompleta sin leche. Lácteos para ser precisos. Además, ya estaba buscando llenar los corrales vacíos en Ashton Manor. ¿Planeas entrar? Preguntó Arturia. Sí. No parecen tener un requisito de edad. Shirou miró alegremente a Arturia. ¿Y quién dijo que un niño no puede vencer a un adulto? Bueno, tendrás tu trabajo hecho por ti, dijo Arturia. Shirou levantó una ceja en respuesta. Vas a tener que vencer al arquero campeón del locutor, Gerard. Y sabiendo cómo funcionan los concursos, Gerard debe ser bastante hábil. Shirou dedujo. De cualquier manera, él todavía iba a participar. Volvió su mirada hacia Arturia. Entonces deséame suerte. Arturia asintió con la cabeza y observó cómo Shirou se registraba para el concurso. Tuvo que pasar a través de la creciente multitud, pero debido a su pequeña estatura, finalmente lo logró. El locutor lo había mirado con escepticismo, pero cedió cuando recordó que todas las edades podían participar. ¿Estás seguro de que estás en el lugar correcto, Rojo? Gerard le preguntó a Shirou. No era un hombre muy alto, ni era realmente llamativo. Por otra parte, era un buen rasgo tener como arquero, menos enemigos para detectarte. Tenía una barba delgada y desaliñada debajo de la cual colocó una mano mientras miraba pensativamente a Shirou con sus ojos marrones. No todos los días tendría que competir con un niño. Diablos, fue una experiencia novedosa. Si el chico iba a participar, o bien era muy hábil o bien estúpido. Sin embargo, era mejor no insultar a la nobleza. Sí, estoy seguro, pero Rojo. Preguntó Shir. Bueno, ya, pelo rojo, abrigo rojo, me perdí de algo. Gerard dijo mientras quitaba su mano de su barba y se relajaba un poco. Él sonrió, sus labios delgados y la línea de su mandíbula rugosa se estiraron ampliamente. No. Entonces, ¿cómo exactamente gano este concurso? Preguntó Shir. Acabo de vencerte. Gerard se rió. Pónganse en la fila roja, miren cuántos retadores tengo. Hizo un gesto con el brazo a la multitud. Primero tengo que limitar la competencia. Esto es lo que obtengo por tener una competencia libre y terneros sanos en juego. Los ojos de Shirou miraron a las pantorrillas. Estaban comiendo en la capa adornada de los locutores.
Becerros sanos de hecho, dijo. Gerard siguió la mirada de Shiro y sonrió a sabiendas. Se inclinó hacia Shiro y le susurró al oído. Los entrené para hacer eso. Maldito tipo, es un idiota engreído. Shiro levantó una ceja. Gerard no dio más detalles, eligiendo en su lugar partirse de risa como un ternero hecho con la peluca del locutor. Pronto recuperando su orientación, Gerard se volvió hacia Shiro. Bueno, buena suerte, Rojo. La competencia está comenzando, dijo mientras comenzaba a alejarse. Estaré parado allí para enfrentar al ganador. Shiro parpadeó cuando la multitud de participantes lo empujó. Realmente no tenía muchas opciones en el asunto a medida que crecía la emoción de los participantes. El concurso solo comenzaría cuando todos los solicitantes hubieran tomado un arco y 6 flechas de un pequeño estante junto a un campo extenso. Se colocaron tableros de objetivos sobre el campo a diferentes distancias, el más lejano de los cuales tenía a la mayoría de los participantes entrecerrando los ojos. No importa cómo lo mirara Shiro, era un concurso que no estaba destinado a ser ganado, más aún cuando la mayoría de los participantes eran campesinos y siervos. Desafortunadamente, Shiro no pertenecía a ninguna categoría. Mientras que la mayoría de los participantes entrecerraban los ojos ante los objetivos más lejanos, Shiro simplemente analizó con calma una trayectoria adecuada. La distancia no fue un problema para él en absoluto. Había lidiado con distancias más lejanas y condiciones más duras. Nada podría realmente superar dispararle a Berserker en los bosques del castillo de Insbern Fuyuki. No es que él quisiera que se repitiera un evento similar. A los concursantes se les dijo que participarían en pequeños grupos de 6 para realizar un seguimiento de quién disparó qué flecha. Por lo tanto, se crearon 12 grupos y se enumeraron en el orden de quién disparará primero. Shiro fue asignado al 12º grupo, el último grupo. Los 6 mejores que dispararon con precisión a los objetivos más lejanos competirían contra Gerard en una competencia diferente. Como esperaba Shiro, la mayoría de los participantes optaron por usar sus 6 flechas para disparar a los objetivos que sabían que golpearían. Después de todo, nadie esperaba que alguien golpeara los objetivos más lejanos. Aquellos que pudieron disparar un poco más lejos que el resto calificaron para la siguiente ronda, es decir, hasta que Shiro salió al campo y golpeó una sola flecha. Su forma era diferente al resto, la mayoría adoptando una forma bastante poco ortodoxa que, aunque cómoda, nunca podría ser precisa. Se mantuvo erguido, con la espalda ligeramente arqueada en la parte superior mientras apuntaba con su arco. Gerard fijó su mirada en Shiro. Sabía que Shiro era diferente de la chusma común que participaba a su alrededor, pero no esperaba tal grado de aptitud para el arco. Seguro que era el hijo de un nobleman, sus colores casi lo demostraban, pero la mayoría de los hijos de nobleman eran arrogantes y snobs en el mejor de los casos. No hacía falta decir que nunca se tomaron realmente en serio su entrenamiento, no cuando todos los ocios de la vida estaban a su alcance. Shiro no parecía encajar en esa descripción, le recordaba más a sí mismo en todo caso, pero eso implicaría que era el hijo de un bastardo. Algo de lo que definitivamente no era. Sus ojos se entrecerraron mientras seguía la línea de visión de Shiro. El chico estaba apuntando a los objetivos más lejanos, que ciertamente, incluso él tendría problemas para golpear. Fue el momento de la verdad cuando Shiro disparó su flecha en un amplio arco. La fuerza del brazo necesaria para tal acción no pasó desapercibida para Gerard. La flecha voló alto, incluso la maldita resistencia del aire parecía no tener efecto sobre ella. Después de alcanzar el vértice de su vuelo, la flecha descendió. Gerard silbó cuando la flecha dio justo en el blanco más lejano de la tabla de cedro. ¿Fue suerte? De cualquier manera, el niño había logrado una hazaña imposible para su edad. Sus ojos se posaron en la expresión radiante de un niño rubio. Quizás el amigo del chico, tal vez amante, se veía demasiado hermoso para ser un niño. Sacudió la cabeza, eran demasiado jóvenes para tener tales pensamientos, tal vez cuando tenían 12 años y estaban en edad de casarse. Por ahora, los niños deberían seguir siendo niños. Niños talentosos tal vez, pero aún niños. Shiro golpeó su segunda flecha y disparó rápidamente. Golpeó la misma tabla, en el mismo lugar, atravesando el eje de la flecha anterior.
Gerard no tuvo más desilusiones, la suerte no tuvo nada que ver con el éxito de la huelga. Todo era habilidad. Se pasó una mano por el pelo, frunciendo el ceño. Bueno, joder, iba a perder ante un niño. Shirou no disparó una tercera flecha, sino que guardó el resto para un mejor uso. Era incuestionable quién ganaría los concursos, e incluso los que se habían clasificado colgaban la bandera blanca. La competencia ahora era solo entre Shirou y Gerard. Bueno, ¿ahora qué? ¿Pasamos a la próxima competencia? Shirou le preguntó al locutor boquiabierto. Gerard sonrió, la mirada definitivamente le sentaba bien al locutor, pero había asuntos más urgentes que atender. Caminó hacia Shirou y le susurró al oído. Sin rojo. Por lo que he visto, no tiene sentido avergonzarme frente a la multitud. Gerard se volvió hacia el locutor. Oye, ese Paul es, el muchacho ganó. Parece que comí veneno esta mañana, tengo demasiadas náuseas para competir. Gritó, más para hacer creer a la multitud que no era un cobarde. Entonces ve a morir, y mi nombre no es Paul. Gritó el locutor. Es Carlos de Atsax. El dolor. ¿Charles de los sacos muertos? Preguntó Arturia confundida. Acababa de caminar para pararse junto a Shirou y solo había escuchado fragmentos de la conversación. No. Sí, él es Charles Resolve de Atsax. Sus padres no estaban bien de la cabeza. Gerard interrumpió. Oh, mi estómago, tengo que irme. Hasta luego, rojo. Gerard se alejó cojeando cuando el locutor le dio las cuerdas de las pantorrillas a Shirou y persiguió a un Gerard que se reía. Shirou y Arturia sudaron, pero pronto se pusieron en camino cuando los terneros comenzaron a oler la túnica de Arturia. Malas pantorrillas. Después del concurso, no tardó mucho en llegar a la casa de Arturia. Estaba hecho de adoquines, los pilares centrales hechos de fragmentos de mármol. A diferencia de las otras casas de Bristol, la casa de Arturia era bastante grande. No tan grande como la mansión Ashton, pero mucho más grande que cualquier otra casa. El techo en sí no estaba hecho de paja, sino de madera y un tipo de aislante para mantener el calor. Arturia corrió delante de Shirou y abrió la puerta principal. Sin saber cómo proceder, Shirou llevó a sus crías recién ganadas al pequeño porche junto a la ventana arqueada y las ató a una barandilla. Se paró torpemente frente a la casa, sin saber si debía intervenir o no. Al final, no tuvo elección ya que Arturia resurgió y lo arrastró de la mano, llevándolo a una habitación en la que vio a Sir Hector y a otro hombre, un adolescente en realidad, sentados en sofás rellenos de plumas. Arturia soltó la mano de Shirou y se sentó junto a Sir Hector, indicándole a Shirou que se sentara frente a ella. Obedeció después de saludar a Sir Hector y a la hora presentado formalmente, el hermano Kai. Probablemente apenas tenía 18 años, y su corte militar solo lo hacía parecer más joven. Como la mayoría de los residentes de Bristol, y probablemente del reino, Kai tenía el pelo castaño. Sin embargo, la suya era más oscura que la mayoría. Sus ojos negros contrastaban con la túnica azul claro y las calzas marrones que vestía, pero extrañamente, parecía quedarle bien. Así que finalmente lo trajiste, dijo Sir Hector alegremente mientras estiraba una mano y acariciaba la cabeza de Arturia. Arturia se puso nerviosa cuando su rostro se contrajo por la frustración. No podía Sir Hector ver que Shirou estaba mirando. Hizo un puchero mientras intentaba quitarse la mano de Sir Hector, pero no lo consiguió. Sus esfuerzos comenzaron de nuevo a medida que crecía su ira. A Sir Hector no pareció importarle mientras continuaba hablando. No pensé que alguna vez lo harías, pero estoy orgulloso. Orgulloso de haber ganado, interrumpió calla Sir Hector. Supongo que esto significa que quieres que eche un vistazo a Shirou aquí. Lo necesitará. La primera impresión que Shirou tuvo de Kai fue que era bastante sencillo, un rasgo común de un fanfarrón. Aunque, él mantendría su opinión para sí mismo. Arturia hizo una pausa y miró a Kai mientras finalmente quitaba la mano de Sir Hector, que parecía desconcertada. ¿Habrían tramado Sir Hector y Kai algo a sus espaldas? Incluso involucraron a Shirou nada menos. Sea como fuere, la pausa de Arturia fue un desafortunado error ya que la mano diabólica de Sir Hector una vez más encontró su camino sobre su cabeza. Su mirada se encontró con la de Shirou. Volvió la cara, sin duda perdiendo la opinión que tenía de ella.
Su cara se sonrojó mientras trataba de farfullar una excusa al mismo tiempo que intentaba quitar la mano de Sir Héctor. Nuevamente no funcionó. Ese señor Héctor. Ella gimió internamente. Estaba perdiendo la cara frente a Shirou. Ahora, no puedes creer que esa apuesta tuvo todo que ver con esto. El pequeño Arthur aquí nunca había considerado hacer un amigo, dijo Sir Héctor mientras liberaba a Arturia. Ella salió disparada de él hacia el lado opuesto de la habitación. Sir Héctor sonrió irónicamente. Es cierto. Siempre estaba entrenando esto o entrenando aquello, dijo Kai. No quería decir esto, pero él era un poco solitario. Oye. Arturia gritó indignada. ¿Quién tuvo batallas a muerte con los cerdos en las pocilgas? Bueno, si arrojarles su mierda podría contar como una batalla a muerte. Lentamente, Shirou volvió su mirada incrédula hacia Arturia. ¿Qué? ¿En serio que? No es cierto. Arturia tartamudeó. Sus mejillas estaban teñidas de un rojo rosado y no pudo encontrar la mirada de Shirou. Aunque, en su lugar, comenzó a mirar a Kai. Su mirada transmitiendo sus pensamientos, ni una palabra más. No era como si ella hubiera comenzado la pelea con los cerdos, siempre eran ellos. Y aún así, ese evento sucedió cuando ella tenía 5 años. Silencio mientras Arturia miraba a su familia. Ambos la habían avergonzado en el momento en que Shirou entró en la habitación. No podían entender que ella quería verse bien a los ojos de Shirou. ¿Por qué le estaban haciendo esto a ella? Ellos pagarían, de eso ella se aseguraría. No dijo una palabra, su mirada se posó en Kai, en Sir Héctor y de nuevo en Kai. Ella tenía ideas, muchas ideas. Shirou comenzó a romper el incómodo silencio. ¿De qué estaba hablando, Sir Héctor? Lo que nos involucra a Kai y a mí. Me alegro de que hayas preguntado, dijo Sir Héctor mientras se ponía de pie y le hacía señas a Kai. Solo sigue a Kai, él te lo explicará todo. ¿Escuchaste al hombre? Vamos, dijo Kai mientras se levantaba y se iba, indicándole a Shirou que lo siguiera con la mirada. Se dirigía hacia el patio trasero. Shirou lo siguió después de dejar atrás la comida que trajo. Tenía que admitir que tenía curiosidad por lo que sucedería. Mientras tanto, Arturia caminó lentamente hacia el señor Héctor y le preguntó, ¿qué está pasando? Sir Héctor suspiró mientras apoyaba una mano en la nuca. Francamente, no le gustaba la mirada deprimida en los ojos de Arturia últimamente, y conocía la causa. Ella había estado actuando de manera diferente desde el comienzo del verano. En ese momento, en realidad estaba bastante feliz por ella. Él vio dentro de ella la felicidad de la infancia cuando comenzó a actuar un poco más de su edad. La forma en que sus ojos de color verde azulado se iluminaban cada vez que pensaba que se había escabullido por la mañana, o la forma en que sonreía cuando desarmó a Kai, todos eran entrañables para Sir Héctor. Todo a lo que se había acostumbrado de Arturia era entrenamiento y más entrenamiento para el día de la supuesta profecía. Siempre fue, solo un rey puede salvar a un país arruinado que se dirige a la muerte de ella. Por lo tanto, le gustó bastante el cambio de eventos, hasta que ella se enteró de Shirou. Bueno, verás, es posible que conozca una forma en que Shirou puede convertirse en un caballero. Dijo Sir Héctor. En serio. Pero él no tiene a su aprendiz de caballero. Hay más de una manera de convertirse en caballero. Sir Héctor se arrodilló junto a Arturia y le susurró al oído. ¿Yo puedo hacer eso? Preguntó ella, sus cejas fruncidas. Por supuesto que puedes. Por el momento, le he pedido a Kai que pruebe la actitud de Shirou. Todavía es un niño, e incluso él debería necesitar su propio entrenamiento. Entonces, ¿por qué Kai? Simplemente va a perder. ¿Perder? Claro que has desarmado a Kai, pero en realidad tampoco lo has vencido. Es muy versátil, hasta el momento en que se agitó como un pollo, ahí fue cuando lo golpeé en la cabeza, dijo Sir Héctor con tristeza. Además, mis ojos están lo suficientemente bien como para saber que Kai es más fuerte que Sir Anders. Simplemente no se esfuerza mucho a menos que esté perdiendo y... me rindo. Sonó la voz de Kai. Eso no ha pasado antes. Arturia sonrió. Si ella no pudo derrotar a Shirou, entonces Kai tampoco debería poder hacerlo. Si lo hubiera hecho, habría obligado a Shirou a entrenar con ella hasta que ambos lo derrotaran.
Decías, Sir Héctor. Tendré que duplicar el entrenamiento del culo perezoso. Sir Héctor murmuró mientras caminaba hacia el patio trasero. El punto era evaluar a Shiro y enseñarle la humildad de perder ante un mayor, no inflar su ego. Por lo que Sir Héctor sabía por experiencia, cuanto más ganaba un esquire en la batalla, más probable era que algún día subestimara a su oponente. Arturia era diferente, él la crió después de todo, pero aún no conocía muy bien a Shiro. Arturia pasó corriendo junto a Sir Héctor para llegar primero al patio trasero. Y luego ella comenzó a reírse. Riendo tan fuerte, su sonrisa pareció extenderse por todo su rostro. Cállate y ayúdame. Kai gritó. Estaba colgado de una soga alrededor de su pie sobre el pequeño pozo. Ahora que Arturia lo pensaba, ella fue la que dejó abierta la soga del balde de agua cuando se fue temprano en la mañana. Ella dejó de reír. Aún así, cómo se quedó colgado junto al pozo era un misterio incluso para ella. Al ver su confusión, Shiro decidió hablar. Su pie quedó atrapado en la soga, y luego un caballo lo empujó al pozo. Amigo tuyo. El caballo del que hablaba Shiro era bastante pequeño, ni siquiera un adulto. Se acercó a Arturia y la acarició. Arturia comenzó a acariciarle la cabeza. Este es el caballo que me dio Merlín. Todavía no he decidido el nombre, pero parece que no le gusta a Kai. Yo también odio la maldita cosa. Kai gritó antes de volverse hacia Shiro. Ya me rendí, así que ayúdame a levantarme. Asintiendo con la cabeza, Shiro se dirigió hacia Kai y tiró con fuerza reforzada. Salió balanceándose debajo del pozo y cayó al suelo. Kai volvió la cabeza hacia arriba, solo para mirar con reproche la mirada de Sir Héctor. Hablaremos más tarde, dijo Sir Héctor. Pasaron 5 minutos mientras todos se reunían en la mesa del comedor de la casa. La comida que Shiro había traído estaba dispuesta para que todos comieran, siendo Arturia la primera en tomar asiento. Todos se sentaron en sillas y comenzaron a comer. Tras los primeros bocados de Sir Héctor y Kais, se dieron cuenta de algo. Arturia era una chica egoísta. Ella había estado comiendo esa comida durante semanas, y solo ahora trajo algo a casa. Sir Héctor tomó nota de ponerla de nuevo en servicio en la pocilga, Dios sabe que le encantó. La familia siempre debe anteponerse a la glotonería. No ayudó mucho el caso de Arturia cuando comenzó a avivar el fuego. Te dije que estaba bueno. Deberías agradecerme por pedirle a Shiro que hiciera algo para ti, dijo Arturia con aire de suficiencia a Sir Héctor, con el pecho hinchado. Hice algunos para ellos, comenzando hace 2 semanas. Fuiste tú quien dijo que se los llevaría a casa. Shiro reprendió a Arturia. Sir Héctor levantó una ceja hacia Arturia cuando Kai se puso rígida antes de relajarse. No importante. Arturia dijo rápidamente mientras se giraba hacia Kai mientras tomaba su último bocado de comida. ¿Entonces? Ella preguntó. Quería saber qué pensaba Kai de la comida de Shiro. ¿Entonces? Kai reflejó lentamente mientras miraba a Arturia. Él sonrió. Goblins y trolls, ¿eh? Arturia se quedó en blanco, Shiro y Sir Héctor se rieron. Kai comió la comida restante en el plato de Arturia. Kai. 1, Arturia. 0. Lord Alfred era el jefe y gobernador de Bristol. Era un pueblo pacífico con pocas o ninguna pelea con sus vecinos circundantes. Sin embargo, la paz se rompería cuando los ejércitos sajones continuaran su escaramuza por las tierras occidentales de Gran Bretaña. Estuvieron dispersos una vez, luchando en grupos de mercenarios limitados, que hicieron poco más que abollar las paredes de la fortaleza. Sin embargo, todo eso cambió cuando los sajones se unieron. Sin embargo, los malditos sajones nunca lo habían hecho antes. No, la probabilidad de un líder militar era alta, y era muy bueno. Por la organización de los sajones que venían, se estaban dividiendo en grandes ejércitos antes de cruzar el continente. Solo sería cuestión de tiempo antes de que pudieran establecer un punto de apoyo en el país. El viejo rey Nathan Leod y su ejército de 5000 solo pudieron mantener a raya a los bárbaros durante cierto tiempo. Lord Alfred sería mejor que se preparara para circunstancias terribles. Este asunto era mucho más preocupante que los piratas del sur de Irlanda. Para ese asunto, ya había establecido fortificaciones para lidiar con él. Por ahora.
Sir Alfred, como se le conoce más comúnmente, se volvió hacia el asistente sin aliento que estaba a su lado. Permitió que el hombre se recuperara un par de minutos antes de preguntar qué pasaba. ¿Alguien ganó el concurso? Sir Alfred dijo con desconcierto. No debería ser posible. Incluso los mejores arqueros que conozco no podrían lograr tal hazaña, e incluso entonces admitirían fácilmente que se debió a la suerte. Sir Alfred frunció el ceño. ¿Un chico? ¿Me estás diciendo que un muchachito que ha visto como máximo 10 veranos derrotar al mejor arquero de Bristol? Sí, señor, dijo el asistente lentamente. Se habla de que incluso puede ser el mejor del reino. Es bastante aterrador imaginar una versión mayor de él. Sir Alfred frunció el ceño. El concurso fue diseñado para evaluar a un grupo de arqueros y prepararlos para los próximos sajones. Era una estrategia para eliminar a los arqueros potenciales dentro de la ciudad. Pensar que un niño había ganado. Manténme informado sobre este Chirobenilla. Mejor aún, averigua todo lo que puedas sobre el chico, dijo Sir Alfred. El potencial como se describe no debe desperdiciarse porque el niño era un campesino, sino que Sir Alfred preferiría usarlo. Las medallas de guerra superaban con creces la escasez de los sistemas de clases. No tengo nada que decir sobre el primer pedido, comenzó una voz. Una figura se empujó desde la pared adyacente al cuartel de los caballeros. Era Sir Anders, se quitó el casco y dejó al descubierto su largo cabello rubio atado en una cola de caballo. Sus ojos marrones brillaron sabiendo. No había esperado que el chico con el que entrenaba fuera un arquero, no con las habilidades con la espada que mostraba. Sin embargo, esto podría ser interesante. Empujó a los otros caballeros y asistentes hasta que estuvo frente a Sir Alfred. En cuanto a la segunda orden, puede que sepa un par de cosas sobre el chico. Bueno, escúpelo entonces, dijo Sir Alfred con impaciencia. Ya había tenido suficiente de hablar y no hacer nada por el día. En lo que a él respectaba, tenía que prepararse para la llegada de los sajones. Como señor que gobierna a su pueblo, es su responsabilidad proteger su bienestar. Era un noble de Gran Bretaña, no permitiría que ningún bruto sajón incivilizado invadiera sus dominios, incluso si las probabilidades fueran sombrías. No hay necesidad de apresurarse, dijo Sir Anders con frialdad, echándose el flequillo hacia atrás. Sir Alfred lo fulminó con la mirada. Bien, bien. ¿Todos ustedes recuerdan a los Old Stone, el grupo reservado? Sí. Todos tenían nombres extraños y tenían los pares de ojos más peculiares. El tipo que parecía mirar a través de ti. Dijo Sir Alfred. Siempre resultaba desconcertante cada vez que hablaba con el difunto Duque Ashton. Juró que el hombre sabía todo sobre ti con solo una simple mirada. Siempre esos ojos de color marrón dorado eran fascinantes, especialmente en Lady Ashton. A pesar de todas sus inseguridades en torno a Duque Ashton, había una cosa que sabía con certeza, sin embargo, definitivamente eran buenas personas. Pero si hay una cosa que todos sabemos, todos eran buenas personas y muy buenos en el campo de batalla. En eso estoy de acuerdo, dijo Sir Anders con un resoplido. He tenido experiencia, verás. Se sentía como si todo lo que posiblemente podrías hacer ya se supiera antes de que se hiciera la acción. Esos ojos que miran y ven a través de cada acción, bastante aterrador. ¿Y cómo lo sabes? El asesinato de Ashton ocurrió cuando eras un niño pequeño. Sir Anders se rascó la cabeza. Aunque es un poco vergonzoso admitirlo, perdí un combate recientemente, cállense todos. Sir Anders se volvió abruptamente hacia los otros caballeros en la habitación. Aquel en el que sabía que se reiría de él por ello. Sir Alfred dejó escapar una sonrisa alegre, le gustaba cuando estaba animada. Aunque perdí, todavía me aferro al hecho de que fue porque no tomé en serio al chico hasta que abolló mi armadura con una espada de madera. Debe haber sido magia, te lo digo. Esos rumores sobre Ashton y la magia deben ser cierto. ¿Perdiste contra un chico? Sir Alfred dijo, eligiendo la información más relevante de la que Sir Anders declaró. Aunque había rumores sobre los Ashton y la magia, seguía siendo pura especulación. Por lo tanto, era más importante abordar las observaciones más concretas. De alguna manera, simplemente sabía a dónde iba esto. Sí. Para Chirobenilla de Ashton. Aquí está el capítulo.
¿Qué piensan todos ustedes? Por favor, deje una reseña. Gracias por leer. Para Casio.